Muy bien, pues como han pasado ya un par de minutos, vamos a arrancar ya oficialmente la sesión. Un cordial saludo desde el Vicerrectorado de Investigación de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, y en primer lugar disculpo a nuestro vicerrector, Julio Montero Díaz, quien no ha podido estar presente. Así que voy a presentar yo rápidamente esta sesión que, como el resto de las que celebramos dentro de este Seminario Permanente de Cultura de la Investigación, esperamos que resulte de sumo interés. Una sesión que lleva por título Propuesta y gestión de proyectos FECIT para el fomento de la ciencia y la tecnología, experiencias en comunicación de la ciencia, y que constituye la quinta sesión de este seminario, con el cual, desde el Vicerrectorado de Investigación de UNIR, queremos plantear una mesa de debate con la comunidad científica para siempre compartir reflexiones relacionadas en todo momento pues, con lo que nos une, con nuestros intereses comunes, que no son otros que los que tienen que ver con la investigación. Se trata de una iniciativa que pusimos en marcha hace más o menos un año y en la que afrontamos una cita más después de hablar sobre las revistas de impacto con varios editores expertos, sobre la labor del revisor, sobre el sexenio de transferencia y sobre el de investigación. Ahora llega esta cita en la que vamos a hablar de cómo plantear la propuesta y cómo gestionar los proyectos que la FECIT, dentro de esa convocatoria, lanza para fomentar la ciencia y la tecnología. Es una cita ya bastante consolidada entre la comunidad científica. El número de asistentes, que está ya alrededor de 100 y que seguro va a seguir subiendo en los próximos minutos, así lo da a entender. Y nuestro interés siempre, por encima de todo, es compartir asuntos de interés académico, pero también no estar ajenos a la actualidad. Y sin duda, en estos momentos, desde días antes de las Navidades, al tiempo que muchos investigadores estamos ultimando nuestras solicitudes para un nuevo tramo del sexenio de investigación, no queríamos dejar de lado otra convocatoria también sumamente relevante para el mundo académico, para el mundo de la investigación, como es la de los proyectos FECIT para el fomento de la ciencia y la tecnología. Para ello contamos con dos ponentes con amplia experiencia en ambos aspectos, en plantear proyectos de este tipo y en gestionarlos. Voy a pasar a presentarlos de forma muy resumida y mencionando solamente algunos de los aspectos más relevantes de su currículum. Tenemos por un lado a Carlos Arcila, profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, miembro del Observatorio de Contenidos Audiovisuales y profesor del doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento de esa universidad. Es, entre otras cosas, también editor del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones, y uno de los aspectos que sin duda más nos interesa hoy, y dentro de su amplia experiencia gestionando o formando parte de diversos proyectos aprobados en convocatorias competitivas, investigador principal de los proyectos FECIT, Data Science Spain, Data Science Spain 2 y Conversas. Por su parte, Patricia Sánchez Delgado es investigadora también en la Universidad de Salamanca en el programa de formación en la Sociedad del Conocimiento y miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Es directora de Comunicación e Innovación de la Agencia de Publicidad de GAP y responsable del Laboratorio de Investigación. Profesora asociada en la Universidad Nebrija de Madrid y en la Universidad Pontificia de Salamanca, y forma parte como investigadora de los 3 proyectos FECIT mencionados, Data Science Spain, Data Science Spain 2 y Conversas. Carlos, Patricia, es para nosotros un honor teneros aquí con nosotros. Bienvenidos, aunque sea así virtualmente, que desde luego es el escenario ahora más habitual para todos. Y os damos la palabra ya, porque desde luego lo que último queremos es robaros tiempo, y lo que a nuestros asistentes les interesa es todo lo que nos podáis contar sobre cómo plantear esas solicitudes y gestionar los proyectos FECIT. Carlos, Patricia, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a quitar la mascarilla para que nos entendáis un poco mejor. Y gracias, Jesús, por la presentación. Gracias también al resto del equipo de la UNIR que han gestionado esta actividad, que entre otras cosas, bueno, os doy la enhorabuena por este tipo de actividades que estáis realizando en la UNIR. Tanto Patricia como yo estamos muy contentos de compartir con vosotros esta experiencia con los proyectos FECIT. Entonces, para ir directamente al grano y comenzar con lo que os vamos a contar, vamos a compartir una presentación que hemos preparado para que podáis seguir algunos de los aspectos que os vamos a compartir. Como bien ha mencionado Jesús, nuestra experiencia está en diferentes proyectos de investigación
tanto como participantes como gestores, nos permite intentar dar algunos consejos, ¿no? Os vamos a comentar precisamente los datos de la convocatoria oficial, que obviamente la tenéis de manera digital en la página del Ministerio, pero también os vamos a contar nuestra experiencia y los consejos que tal vez os puedan servir para probablemente tener más éxito en la convocatoria, y luego en el caso de que os concedan los proyectos, pues tener también más facilidades a la hora de gestionar los proyectos. Entonces, como decía, vamos a contar las dos cosas. La parte formal, que realmente no es nada nuevo porque está toda en Internet. Vamos a intentar traducirla para que se entienda mejor. Y también la parte que no se cuenta en la convocatoria, que es simplemente el día a día de gestión con el Ministerio, que entre otras cosas creemos que en el caso de la convocatoria de FECIT el Ministerio lo lleva bastante bien. Si nuestra experiencia queremos decir que ha sido muy positiva, tanto en la comunicación que hemos tenido con los agentes de FECIT como con la gestión administrativa de los proyectos. Así que consideramos que es una convocatoria que vale la pena que muchos de los que estéis interesados pues finalmente os presentéis. Entonces, como también decía Jesús, hemos presentado 3 proyectos a FECIT. El primero en la convocatoria del año antepasado fue el proyecto Data Science Spain, que estaba dedicado a la evaluación de la ciencia de datos en España, del Big Data y la inteligencia artificial, de la comunicación de la ciencia de datos en España. Y 2 proyectos más el año pasado que también fueron aprobados. Uno, la continuación de Data Science Spain, que estaba dedicada a la intervención sobre sobre el conocimiento y las actitudes que tenemos sobre la ciencia de datos, y otro denominado Conversas, del cual os vamos a hablar también en un momentito. Entonces, esos 3 proyectos que fueron presentados, aprobados y que hemos gestionado, pues nos han dado ese background, esa experiencia que nos permite hablar un poquito más sobre las convocatorias. Bueno, ya sabéis, vamos a pasar la convocatoria oficial, la tenéis en la página web de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sabéis también que os quedan poquitísimos días, nos quedan porque nosotros también nos vamos a presentar otra vez, así que a los que estéis pensando en presentaros, pues tenéis que apurar todo un poco porque, bueno, ya sabéis que la fecha límite es el 26 de enero, no suelen prorrogar esta fecha, por lo menos hay otras fechas límites que se suelen cambiar en FECIT, pero esta en particular no. Y la memoria, como ya veremos, y la parte técnica es bastante, creo yo, sencilla, o los formularios son sencillos, pero recordad que debe ir firmada por el representante legal de la institución en la que estáis, que dependiendo de cada institución puede tardar más o menos, ¿no? Sobre todo, como ya veremos, hay algunos casos en los que no os presentáis solos, sino que, por ejemplo, presentáis 2 instituciones de manera conjunta o 3, y entonces requerís 3 cartas diferentes de 3 representantes legales. Y eso puede generar realmente un poco de retraso a la hora de presentar la solicitud. Entonces, tener en cuenta estas fechas y tener en cuenta que FECIT plantea cada año esta convocatoria para que duren un año. Es decir, la convocatoria que está abierta ahora es para que en teoría comience el proyecto el 1 de julio de 2021 y termine el 30 de junio de 2022. Esto, y aquí os damos la primera orientación sobre lo que nos ha pasado en los 2 últimos años, son fechas tentativas. El periodo de ejecución es tentativo porque los 2 últimos años no ha empezado nunca el 1 de julio. Y eso, claro, eso es también tenerlo en cuenta, porque a pesar de que hacemos un cronograma para un año, luego es verdad que es probable que se comience en septiembre por temas administrativos, sobre todo la resolución del ministerio a veces se retrasa un poquito. Entonces, tener en cuenta que, aunque diga un año, luego igual el periodo de ejecución real puede ser un poquito menos, pueden ser 11 meses, 10 meses o incluso 9 meses. Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta para cuando formuléis el proyecto. Entonces, ya sabéis que la finalidad de las ayudas, por la propia naturaleza de FECIT, es incrementar la cultura científica y tecnológica en la sociedad española.
Eso es importante que lo tengamos muy claro porque hay mucha confusión sobre el tipo de proyectos que se presentan en FECIT. Y muchos de nosotros y de vosotros tendréis ya mucha experiencia, por ejemplo, presentando las convocatorias del Ministerio de Retos, bueno, las convocatorias típicas de proyectos de investigación, y hay que tener en cuenta que esta es una convocatoria distinta. Es verdad que podemos hacer investigación dentro del proyecto, pero la finalidad última es modificar la cultura científica y tecnológica en la sociedad. Es decir, es una transferencia o una modificación de cómo los ciudadanos perciben la ciencia y la tecnología. Entonces, es verdad que en parte de la finalidad está también difundir resultados de investigación, pero sobre todo al final estamos tratando de incrementar la cultura científica. De hecho, se puede hacer de diferentes maneras, a través, por ejemplo, de incentivar la participación ciudadana. Ya veremos que hay una línea específica de ciencia ciudadana, o también de mejorar la educación, es decir, también no solo comunicación de la ciencia, sino también educación en temas científicos y tecnológicos, y finalmente la profesionalización de la comunicación científica, que también a la cual se presta muchísima atención, ya que la convocatoria pretende que las prácticas de comunicación científica sean cada vez mejores y que no sean simplemente un simple hobby de los investigadores o de algunos actores de la ciencia, sino que haya un sistema realmente o un tejido formal en torno a la comunicación de la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, hay diferentes líneas de actuación con un presupuesto global bastante grande, que parece mucho dinero. Ya veremos que al final, cuando se reparten los proyectos, queda poquito para cada uno. Pero bueno, esta línea de actuación Patricia a continuación va a pasar a desarrollarlas. Ya os contará ella que nosotros tenemos experiencia más en una, que es en la que nos hemos centrado, pero bueno, os contaremos un poquito de todas y luego ya profundizaremos de nuevo en la línea 1. Bueno, buenos días, que no he dicho nada. Antes de seguir, una cuestión: como tenemos la pantalla compartida, no podemos ver si hay preguntas y demás, con lo cual luego, si os parece, las acumulamos para el final y nos las vais pasando. De las 5 líneas que hay, lo más importante es, bueno, no es solo importante, sino que es absolutamente vital, es saber situar muy bien el proyecto en la línea. ¿Por qué? Porque en este caso, si un proyecto, por el motivo que sea, no va en la línea que ellos entienden que debería de ir, directamente ni siquiera se evalúa. Y eso es muy importante porque los requisitos de cada una de las líneas son muy diferentes y además son muy específicos. Entonces hay que considerar que muchos proyectos, porque cuando veis las listas oficiales, cuando se publican las listas de las resoluciones, hay muchos proyectos que no han entrado ni a evaluación, que se quedan directamente fuera porque no están bien ubicados. Entonces, a partir de ahí, de las 5 líneas que hay, bueno, aquí vemos el presupuesto global, luego vamos a ver cómo se distribuye por líneas. La primera de ellas, que es realmente en la que nosotros también pues casi siempre nos hemos presentado, porque es la más amplia y la que incluye más actividades destinadas a la investigación realmente. Entonces, de la línea 1, cultura científica tecnológica, hay 2 modalidades y solamente puedes postular a una de las 2 modalidades. Es decir, si te presentas en la línea 1, solo puedes entrar en el punto 1.1 o en el punto 1.2. En ningún caso puedes entrar en las 2 y en ningún caso puedes presentar un mismo proyecto en varias modalidades o en varias líneas, solamente en una. Entonces, cada una de las modalidades dentro de una misma línea también tiene unos requisitos muy concretos. La primera se destina únicamente a divulgación y comunicación en general. Es una línea de fomento de cultura científica, tecnológica y de la innovación. Entonces, aquí entran cualquier tipo de proyecto que se dirige a público no especializado, es decir, gran público. En este caso, todo tipo de público tiene cabida. La segunda línea, aquí sí es una línea además que no lleva demasiados años abierta, es una línea que
fomenta los estudios en concreto sobre cultura científica, estudios de ciencia, de tecnología, destinados a la sociedad, a conocer cómo tiene la sociedad esa cultura científica, a conocer cómo funcionan las actividades en cuanto a impacto y también a comunicación pura y dura de la ciencia, todo ello en el entorno español, por supuesto. Entonces, bueno, en la línea 1, modalidad 2, realmente es donde nosotros sí que hemos tenido varios proyectos aprobados, porque es una línea que permite, digamos, una parte más de investigación, como nosotros podemos llegar a entenderla, pero luego tiene una parte muy importante de comunicación y cultura de la ciencia. La siguiente línea, la línea 2, es la línea que se destina únicamente a educación. ¿Esto qué quiere decir? Que si en esta línea no hay proyectos que van destinados a este público objetivo, escolares y jóvenes no universitarios, no sirve, se queda fuera. Entonces, solamente hay dos opciones: o van destinadas a la educación de los escolares y de los jóvenes no universitarios, o algún tipo de actividad que sirva para formación del profesorado que se vincula a ese público. ¿De acuerdo? También es una línea bastante concreta porque aquí solamente tienen cabida actividades que se destinan en el entorno escolar no universitario. La tercera línea, esta sí es la de ciencia ciudadana. Como decíamos antes, esta es una línea que también solamente admite proyectos que incluyan la participación a través de ciencia ciudadana. Es decir, tienen que participar tanto en el análisis como en la recogida de los datos ciudadanos legos, o sea, lo que entendemos como ciudadano normal que no tenga una formación a nivel pues, de academia. Aquí puede entrar muchísimas opciones destinadas a experimentación y también muchísimas opciones destinadas a consulta ciudadana, pero concretamente tiene que ir ubicada aquí. Cuarta línea, esta es una línea que también se destina única y exclusivamente a actividades en función del público. La modalidad que tiene el número 1 es la de la red de cultura científica. Esta es solamente para las unidades de cultura científica. ¿Qué quiere decir? Que en esta modalidad 1 solo se pueden presentar las unidades de cultura científica de las instituciones españolas. Todas las unidades de cultura científica. Aquí no podríamos presentar un proyecto nadie que no sea una unidad de cultura científica como institución. Y por otro lado, la segunda modalidad son las ferias de ciencia. Entonces, esta también es una modalidad muy específica y no se podría presentar nadie que no vaya destinado a ferias de ciencia para jóvenes que no son tampoco universitarios. Está directamente relacionada con lo que decíamos antes de la educación de públicos que no son universitarios, pero el formato, este sí, tiene que ser exclusivamente para la organización de una feria de ciencia. Aquí, pues, normalmente son instituciones de educación secundaria o institutos y demás los que suelen presentar solicitudes. Y por último, la quinta línea es una línea que también lleva relativamente poco tiempo, es una línea que se basa en el fomento del pensamiento crítico. En este caso, no son modalidades, aunque veáis 2 puntos en la explicación, pero no son modalidades, es una única línea, aquí no hay que elegir una y otra, pero sí que se destina únicamente a fomentar el pensamiento crítico y formar ciudadanos. Es decir, acciones que, por ejemplo, intenten hacer formación o hacer pues, difusión del conocimiento científico solamente destinado a cualquier tipo de público para fomentar el pensamiento crítico. ¿Vale? Esta sería la quinta línea. Bueno, con esto Carlos os va a explicar un par de detalles, que esto me parece también muy relevante, sobre realmente qué no es y qué es un proyecto ahora como conclusión de estas líneas. Exacto. Bueno, lo primero, como decía Patricia, es saber bien en qué línea estamos, ¿vale? En qué línea nuestro proyecto puede realmente tener cabida. Pero yo creo que es también importante saber qué no es un proyecto qué no cabe dentro de un proyecto FECIT, ¿no? Porque yo creo que es la principal duda que surge a muchos de los investigadores que nos presentamos en estas convocatorias. Y lo primero es saber que no es un proyecto
similar a lo del ministerio o similar a las convocatorias europeas. No lo es ni en el fin, ni en la finalidad, ni tampoco lo es en el formato. Ya veréis cuando veamos la memoria que no tiene nada que ver con, por ejemplo, un proyecto europeo donde hacemos divisiones por grupos de trabajo o donde estamos enfocados a la producción de nuevo conocimiento para ser publicado en revistas científicas. Es decir, no es investigación académica pura. Es lo que quiero que quede claro aquí, porque muchas de las consultas que a veces nos han hecho, hay gente que lo que quiere es pasar una propuesta que tenía pensada para el ministerio, por ejemplo, para la convocatoria de retos, y pasarlo a FECID. No es investigación académica pura y de hecho ya lo veréis que lo más importante no es una publicación en una revista académica. Se puede tener como un resultado una publicación en una revista académica de impacto, pero no está destinado a eso. Tampoco está destinado a ir a congresos, salvo cuando sean, por ejemplo, eventos que no son congresos científicos, sino eventos de divulgación de la ciencia. Entonces, eso, no estamos hablando de investigaciones tradicionales donde nos enfocamos en la propia memoria técnica de la investigación, en las revistas, en los congresos. Y de hecho, la propia convocatoria, aunque ya veremos ahora el tema de presupuestos, y aunque podamos pedir más dinero de lo que, porque no hay unos topes muy claros, la verdad, la FECID no financia grandes investigaciones. Suelen financiar proyectos pequeños, proyectos cofinanciados, porque ya veremos también que se suele incluir, o se necesita una cofinanciación por parte del equipo, que normalmente viene en términos de personal, pero el dinero, digamos, no es muy grande. Y de hecho, nuestra experiencia es que en todas las convocatorias nos han cortado el dinero. O sea, si pedimos 20.000, pues te dan 15.000 o 10.000. Entonces hay que tener en cuenta que según nuestro entender, la política de la FECID es dar muchos proyectos y si es necesario recortar, pues recortan, ¿no? Entonces, estos no son proyectos europeos de 300.000 euros o de 1 millón de euros, de 2 millones de euros. Son proyectos pequeñitos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la convocatoria FECID, ¿no? Su principal preocupación es la sociedad. Es decir, no es el avance científico y tecnológico, como puede ser en un proyecto H2020, como puede ser un proyecto del ministerio, ¿no? Es cómo la ciencia transforma la sociedad, cómo la tecnología transforma la sociedad y cómo las percepciones y conductas que tenemos los ciudadanos se ven afectadas por los procesos científicos y tecnológicos. Por lo tanto, los proyectos de investigación por y para la sociedad tienen que estar bien planteados, ¿vale? Tienen que estar planteados los públicos a los que va dirigido. Ya no, el público del proyecto no es la comunidad científica, no son los pares, como los que leen un artículo en una revista, sino normalmente el público sobre el que va a tener un efecto el proyecto FECID son, como veíamos las líneas, los propios ciudadanos, pueden ser jóvenes, pueden ser públicos específicos de grupos sociales específicos, pero en cualquiera de los casos los públicos tienen que ser públicos, lo que llamamos audiencias no especializadas. La audiencia especializada no tendría el efecto de este tipo de proyectos. En cualquier caso son proyectos amplios porque como ya sabemos la ciencia es hay muchas disciplinas, con lo cual podemos trabajar en cualquier área de la ciencia. Mientras estemos trabajando en comunicación de la ciencia, nosotros hemos trabajado en comunicación de la ciencia de datos, del Big Data, pero también de otras áreas de las ciencias que pueden ser relacionadas con la física, con el cambio climático, o con diferentes áreas de la tecnología, o de las propias ciencias sociales. Entonces, realmente hay un espectro muy amplio en el que nos podemos centrar. Es muy importante que tengamos en cuenta la participación de los ciudadanos, aunque realmente hay una línea específica para esto, que es la de ciencia ciudadana. Sí que es verdad que en la medida de lo posible promover la participación de los ciudadanos en estos proyectos siempre está muy bien valorado, con lo cual tener en cuenta que en la medida de lo posible incluir a los ciudadanos en los propios proyectos como participantes es positivo. Y luego, bueno, en términos de financiación, como ya vamos a ver ahora el tema de presupuestos, se puede normalmente financiar gastos de personal, no del personal de la propia universidad o de la propia ONG o de la propia institución que presenta el proyecto, sino personal que ayude
y que esté contratado para ayudar a dar soporte o de soporte al proyecto. Es decir, hay gastos directos de personal, pero no de personal de las instituciones. Es decir, si yo presento el proyecto como profesor de la universidad, no puedo decir que el proyecto me va a dar a mí tanto dinero como un pago extra o como un pago por participación en el proyecto. Pero sí podemos contratar a una persona que sea experto en determinada técnica o que sea un estudiante de doctorado o un postdoc, etc. Y luego lo segundo es que también financia gastos de desarrollo de la investigación o de las actividades. Por ejemplo, si es una investigación, se va a hacer una encuesta, un experimento, perfectamente se pueden cubrir estos gastos. O si se va a hacer un vídeo o se va a hacer una actividad del tipo un encuentro, una visita a institutos, etcétera, pues esos gastos derivados de esas actividades se pueden perfectamente meter en los gastos de desarrollo de la investigación. Pero hay cosas, como ya sabéis, os podéis imaginar que probablemente no entran, ¿no? Y eso también es interesante porque es muy diferente con respecto a los proyectos del ministerio. Y es que no cubre, por ejemplo, equipos, ¿no? Entonces, en el ministerio estamos acostumbrados a que podemos comprar un ordenador o comprar un equipo para dar soporte al proyecto, y en FESID eso está totalmente fuera de los presupuestos. Los presupuestos están muy centrados en el personal de apoyo y en los gastos directos de desarrollo del proyecto. Y lo que veis allí son el presupuesto asignado para cada una de las líneas. Esto es de alguna manera meramente orientativo, porque lo que tenéis que decir realmente es el proyecto que tenéis en mente, a cuál línea o modalidad se adecua, pero como segundo criterio, me imagino que lo plantearéis, como nosotros también lo hemos hecho, pues si hay una línea que tiene muy poquito dinero, pues igual conviene intentar optar por una línea donde haya más dinero. Ahí vemos, por ejemplo, la diferencia entre la línea 1, que es la más consolidada, y la 5, que es la más nueva, de formación de pensamiento crítico, que bueno, no tiene nada que ver 1.200.000 euros con 280.000 euros. Entonces, claro, si hay muchísimos proyectos en la línea 5, pues la probabilidad de obtener un resultado favorable pues es mucho menor. Pero, como digo, eso es un segundo criterio. El criterio fundamental es que vuestro proyecto se enmarque en una línea que sea entonces adecuada. Vamos a pasar entonces a la parte más técnica del formulario de solicitud, que os va a comentar Patricia, de la estructura de este formulario, y bueno, iremos comentando detalles técnicos que os pueden ayudar, os pueden orientar en este caso. Vale, de la parte más, digamos, ejecutiva, realmente a la hora de preparar los proyectos tenemos como 3 grandes tareas, pero son 3 grandes tareas que están relacionadas entre sí. Tal como las vamos a explicar, vamos a empezar por el formulario que se rellena directamente online, luego hablamos brevemente del presupuesto y por último de la memoria. ¿Vale? Os lo vamos a explicar en este orden porque vamos de más, digamos, sencillo a más complejo, pero a la hora de redactar y de pensar y de desarrollar un proyecto tiene que ser exactamente al revés. O sea, lo primero que deberíais plantear es la memoria, donde ahí está absolutamente todo. Luego, a continuación, y a la vez un poco en paralelo que la memoria, el presupuesto, y lo último de todo es el formulario, porque el formulario es un tema muy específico que lo que hace es extraer información de todo lo demás, pero es un poco engorroso de rellenar. O sea, lo malo que tiene, digamos, es que son bastantes pasos a realizar. O sea, porque al final la memoria técnica, luego cuando la veamos, es un documento que se sube completo, pero todo lo anterior hay que hacer pues un poco también la tarea de rellenar y de ir organizando y ordenando sobre la marcha. Bueno, la estructura que tiene el formulario, cuando te registras en la FECIT, en las convocatorias, realmente es cuando puedes acceder a ver cómo está construido todo lo que hay por dentro y toda la documentación que se exige. La memoria se puede descargar y también se pueden descargar pues, los manuales de ayuda, las explicaciones, etcétera, etcétera. Lo único que es público sin registro es toda la información, bases y demás de la convocatoria y de bueno, pues todos los proyectos que se han asignado y demás. El formulario lo vamos a ver paso a paso, un poco ágil.
En primer lugar, lo primero que hay que hacer es elegir si es un proyecto individual o en colaboración. Como decía antes Carlos, es verdad que tú puedes hacer un proyecto que solicita tu institución únicamente o un proyecto que solicitáis entre varias instituciones. Si es entre varias hay que marcarlo desde el inicio porque eso modifica muchos trámites posteriores. Hay que solicitar la firma y la autorización de todos los responsables de todas las instituciones. La línea, que es lo siguiente que se elige, poner la línea 1 y si tienen modalidad, cuál de ellas. Luego ya se mete pues lo normal, el título, el resumen, las palabras clave. Un tema importante también aquí es el inicio y el fin dentro de la convocatoria. Todos normalmente lo que solemos hacer es poner fecha de inicio pues el primer día posible, fecha de fin el último día posible, pero luego ya ahí, como dice Carlos, eso no afecta para que si pones fecha de inicio 1 de julio, hasta que no tengas la resolución a 1 de octubre, por ejemplo, pues no puedas, digamos, oficialmente hacer gastos con ese proyecto. Pero sí que podrías haber empezado bajo tu propia responsabilidad, porque hay veces que son proyectos que ya están en marcha y que son proyectos que son de continuidad por algún motivo, son acciones de divulgación o similar, entonces puede ser. Tiene que ser también, si es un proyecto que se enmarca en algún tipo de conmemoración científica, eso también es un punto específico que solo se marca en el formulario. Si ese año, por lo que sea, hay conmemoración científica, imaginaros, es el año de la tabla periódica, pues se pone ahí y entonces también se tiene en cuenta porque son acciones específicas de divulgación. Y luego, el tema de los objetivos de investigación e innovación responsables, aquí simplemente os lo ponía porque es algo que también se tiene muy en cuenta. Se marcan cuál de los objetivos de investigación e innovación responsable puede cumplir ese proyecto y se tiene en cuenta en la valoración. Bueno, el representante legal y de la entidad hay que ponerlo desde el minuto 1, en el momento en el que se da de alta el proyecto, aunque no se rellene todo desde el inicio, pero son datos importantes porque requiere que la persona responsable lo firme digitalmente. Entonces, lo primero de todo para poder llegar al final es que esa persona se localice con el número de DNI y esa persona acepte, por decirlo así, el proyecto, acepta que ese proyecto pertenece a esa entidad y entonces ya puedes continuar rellenando el resto de, o sea, no el resto del formulario, pero sí el resto del proyecto. Otro punto sería los posibles datos de las acciones. Cuando llegamos a este punto del formulario ya tenemos que tener toda la memoria hecha y preparada, porque aquí sí que es donde metemos exactamente en qué va a consistir las acciones que tenemos en nuestro proyecto. ¿Cuál es el inconveniente de este punto del formulario? Bueno, aquí os he puesto 2 o 3 pantallazos del formulario concreto porque es muy, muy detallado. Entonces, cuando vayáis a rellenar las acciones del proyecto, puede ser una acción o puede ser una acción que se divide en varias tareas o puede ser varias acciones. Entonces, en función de cómo lo dividáis, hay que dar de alta acción y dentro de la acción lo que requiera. Y si son 3 acciones, pues 3 acciones. Hay que poner un título, hay que decir si es una acción principal, que solo puede ser una, y si no lo es que hay varias. Y luego, muy importante, que digamos aquí sí que estás obligado a rellenar absolutamente todos los campos. Hay que decir qué tipo de formato es la acción, si es un evento, si es una publicación, bueno, pues cualquier cosa que la identifique. ¿Qué material resulta de esa acción? O sea, ¿cuál es uno de los resultados vinculados a esa acción? Puede ser un audiovisual, pueden ser libros, una página web, un contenido. En el caso de que marquéis otros, que puede ser porque es algo que no se identifica con ninguno de estos campos, se abre otro campo y tenéis que explicar qué es exactamente. Los materiales de difusión que se van a utilizar, también hay que explicarlos aquí. Y si no los hay, pues se indica que no los hay. Los materiales de promoción, lo mismo. Aquí, por ejemplo, en la mayoría de los casos no los hay. Pues se pone no hay y no pasa nada. ¿Qué tipo de área es el que se destina a esta acción? Si es ciencias sociales, si es área de medio ambiente, también hay que vincularlo a una área concreta. Y luego, muy importante, el público. Esto es muy importante porque también se va a valorar en el caso de que vayáis a una línea de públicos determinados. Aquí tenéis que marcar qué tipo de público es al que va dirigido esa acción. Y luego el impacto que se estima para la participación de esta acción.
Aquí hay que poner cifras concretas y cifras concretas que todo esto que vais poniendo aquí tiene que ir explicado en la memoria, tiene que ir justificado. ¿Por qué pongo estas cifras y no otras? Si es presencial, virtual, si es algo audiovisual o si son publicaciones. Hay que poner una serie de cifras que vosotros estiméis que van a conseguir ese impacto en el periodo en el que se ejecuta. Por último, cada acción lleva su presupuesto vinculado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros terminemos de meter todas nuestras acciones con el coste de esas acciones, el presupuesto ya no lo modificamos nosotros, sino que nos lo calcula automáticamente. ¿Vale? Que eso es algo que también funciona un poco diferente en muchos formularios y la gente se complica bastante con esto. Hay que meter de uno en uno cuál es el concepto del gasto, que eso lo vamos a ver luego en el esquema pequeño del presupuesto, que es más sencillo porque hay una serie de conceptos y solo son esos. La descripción del gasto, el coste de esa partida y, muy importante, el coste que se solicita a FECIT. Porque cuando nosotros hagamos la tabla de presupuesto, simplemente lo tenemos que estudiar en esa tabla y luego venir aquí a meter la parte que corresponda. Sabemos que una parte aporta a la institución y otra parte aporta FECIT. De muchos de estos gastos, tú puedes poner aquí un coste total y el coste solicitado es el 100%. Puede ser siempre y cuando en el presupuesto global se cumplan los requisitos de que FECIT solo concede un 60% del total. Bueno, el equipo de trabajo, también aquí hay que meter con todo lujo de detalles todas las personas que van a trabajar en el proyecto. Y además sale una tabla que calcula tanto el porcentaje de investigadores como el género. Entonces, si está equilibrado, siempre también se va a valorar mejor, digamos. Pero bueno, tenerlo en cuenta porque de todas las personas que metáis necesitáis todos sus datos. Presupuesto. Última parte del formulario. Aquí solamente se recoge la tabla entera. No podéis modificar nada y si queréis modificar cualquier cosa que hayáis hecho mal, tenéis que ir acción por acción. ¿Vale? Luego ya vemos el detalle de la tabla. Y otras ayudas, es verdad que aquí también hay que indicar si es un proyecto que tiene otros ingresos por algún sitio, sea de donde sea. Porque luego si tienes una auditoría, lo tienes que justificar, ¿vale? Si cobras entrada, por ejemplo, porque es un evento, cobras entrada, o si tienes cualquier tipo de ayuda, digamos, pues de un proyecto nacional o de un H2020 y has sacado una pequeña parte para difundir tus resultados. Todo eso hay que indicarlo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar a... Bueno, voy a explicar primero lo del presupuesto y luego pasamos a la memoria y Carlos explica la memoria. Esto sí que es importante. Del total de presupuesto que vosotros calculéis, hay un límite de 150.000 euros para cada solicitud. Es decir, ningún proyecto puede pedir más, bueno, no pedir, puede indicar que su total es más de 150.000 euros. Eso sería el máximo. De los 150.000 euros, cada institución, digamos, que lo solicita, tiene que aportar el 40% de ese presupuesto y FECIT solo financiaría hasta el 60%. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a poner en la tabla porque se ve mejor. Esta sería un poco la tabla que os tenéis que hacer de todo el proyecto, porque luego de cada uno de estos puntos vosotros seleccionáis acciones y las metéis acción por acción en el formulario. Por ejemplo, gastos de personal. El personal fijo a tiempo parcial que se destine al proyecto lo podéis poner en lo que aporta la institución. Y en cambio el personal a contratar lo ponéis en lo que aportaría FECIT, en lo que financia FECIT. Con esto deberíais de cubrir gran parte del 40% total de la institución. O sea, la mayoría de proyectos, digamos, se apoyan en el porcentaje que aporta la institución con el personal fijo, o sea, las horas de trabajo de las personas y posibles aportaciones de publicidad, alquiler de espacios u otros. O sea, cosas que sean propias, que sepas seguro que es propio. Que se calcula, digamos, el importe que sería un presupuesto si fuera público, pero lo aporta la institución, ¿vale? Porque la institución, digamos, que indica que lo aporta, pero no tiene que poner ese dinero en ninguna parte, simplemente es algo que aporta como trabajo o recursos. El resto, todo debería de ir a FECIT, ¿vale? En el caso de material inventariable, aquí nunca se financia material inventariable, a menos que sea un caso muy, muy, muy especial, ¿vale? O sea, por norma general,
siempre tiene que ser 0. Entonces, de este total tenéis que tener un total de presupuesto y luego una distribución entre de este presupuesto cuánto aporta la institución y cuánto aporta FECIT. ¿Vale? Bueno, esto que ya os he comentado, vamos a pasar a la memoria, que aquí ya está explicado los gastos que he comentado. Carlos os cuenta un poco el detalle exacto de la memoria técnica. Sí. ¿La abro aquí? Sí. Bueno, la memoria técnica, como en cualquier otro proyecto, pues tiene que contener digamos, los datos que van a permitir que los evaluadores digan si el proyecto está bien o no está bien, porque den una nota, ¿no? Una calificación. De hecho, si habéis visto, por ejemplo, las resoluciones anteriores, todas las memorias técnicas se evalúan y tienen una puntuación. Entonces, es importante que tengáis en cuenta cada uno de los puntos que estáis viendo en el esquema, porque se evalúan cada uno de esos puntos para dar una nota a la memoria, ¿no? Entonces, bueno, es una memoria como cualquier otra a la que ya probablemente estáis acostumbrados, donde hay objetivos, ¿no? Y se describe el proyecto, hay una justificación. Probablemente donde empezamos a encontrar alguna diferencia es en los formatos, grado de innovación, que eso a veces no lo ponemos en otros proyectos, y en el público objetivo, ¿no? Me gustaría ser un poquito específico sobre el punto 4, porque aquí es importante que tengamos claro a quién va dirigido el proyecto, a quién va a afectar, ¿no? Lo decía antes, el público afectado no puede ser la comunidad científica, ¿no? Tiene que ser un público, tiene que ser la propia sociedad y entre la sociedad hay diferentes públicos. Y esto hay que tenerlo muy claro porque yo creo que es uno de los puntos que más se valoran, tener relativamente claro a quién nosotros vamos a afectar con nuestro proyecto. Luego, bueno, obviamente tendremos el tema de presupuesto, todo lo que acaba de explicar Patricia, con la confinanciación, el caso de la sostenibilidad futura. Por ejemplo, si generamos una acción que sea muy interesante, pero que no merece la pena que sea un año y que al otro ya no se haga, es importante que nosotros digamos que FECIT lo financiaría un año, pero que nosotros tenemos fuentes o posibilidades de presentar ese mismo proyecto en otras convocatorias que permitan darle esa sostenibilidad o esa permanencia en el tiempo a los proyectos, ¿no? Eso, de hecho, se valora muy bien y en nuestro caso, en particular, por ejemplo, nosotros pusimos en el primer proyecto que iba a ser presentado en una convocatoria europea, era un H2020, ¿no? Y que de hecho la presentamos. No tuvimos mucha suerte, no nos lo dieron en esa oportunidad, pero bueno, a efecto de la memoria teníamos un plan claro de cómo extender nuestro proyecto, ¿no? Luego, por supuesto, la planificación. No, en el caso de la planificación no es una planificación tipo proyectos europeos, ¿no? Donde hay una cantidad de work packages o de paquetes de trabajo con una estructura muy compleja, sino es una planificación un poco más sencilla. Sí que es importante que los diferentes miembros o instituciones que participen o que participen del proyecto tengan sus funciones claras en cada una de las actividades que se van a desarrollar y que de manera temporal se especifique cuándo se va a hacer cada cosa, ¿no? Se explique en el procedimiento, se incluya, si es posible, un diagrama Gantt, que es lo que nosotros solemos hacer, para que quede de manera visual muy clara en qué momento se va a hacer cada cosa. Luego el plan de contingencia, ¿no? En caso de problemas, que bueno, nosotros, por ejemplo, nuestro plan de contingencia nunca pusimos una pandemia y tuvimos una pandemia. Yo creo que ahora en los nuevos proyectos hay que tener claro qué pasa cuando las actividades no se pueden hacer de manera presencial. Eso será lo típico, ¿no? Cuando no se puede realizar por motivos ya de salud pública o esto, bueno, y ahora de nevadas, como tenemos tantas cosas, seguro que ya hay más ideas para incluir en el plan de contingencia. Nosotros realmente nos basamos en su momento en otros indicadores más de riesgo, como por ejemplo, teníamos entrevistas a periodistas, qué pasaba si el periodista no nos quería responder, a dónde íbamos a ir, etc. Pero en estos casos ahora tenéis que tomar en cuenta más factores y ver qué vais a hacer en caso de que no podáis seguir el plan de trabajo. Luego, la estrategia y plan de comunicación, que también es muy importante y de hecho, por ejemplo, en los proyectos europeos están dando
no el mismo peso, pero un peso muy importante al plan de comunicación y a esa estrategia con respecto a la memoria técnica, ¿no? Y aquí en un proyecto de divulgación, de promoción de la cultura científica, con más razón, tenéis que tener en cuenta ya no solo qué vais a hacer, sino luego cómo vais a mostrar los resultados de vuestro proyecto, ¿no? Si vais a hacer ruedas de prensa, vais a hacer vídeos que vais a viralizar por redes sociales, si vais a ir a colegios o a institutos a mostrar vuestros resultados, si vais a crear una página web, etcétera, ¿no? Todo esto hay que dejarlo muy claro. No puede ser algo sobrevenido que se nos ocurre luego, sino tiene que ser algo que está detallado dentro de la memoria técnica. Y luego, como os imagináis, también tenéis que describir la experiencia del equipo y de la entidad o de las entidades, en caso de que participen diversas universidades. En nuestro caso, por ejemplo, fue relativamente fácil porque solo fue nuestro grupo de investigación, es decir, el grupo nuestro que es el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Nos presentamos en pleno, si fueron todos los miembros, con lo cual ya teníamos pues, el currículo de cada uno, teníamos el perfil de cada miembro y había también un perfil conjunto del equipo, ¿no? De las potencialidades que tenía el equipo en el campo de la comunicación de la ciencia y de la cultura científica. Pero en caso, por ejemplo, de que os presentéis con equipo, con personas de diferentes profesores de diferentes departamentos, en caso de las universidades, o que, por ejemplo, sea una universidad y una ONG, que hay muchos casos de estos, o que sean varias universidades, varios organismos, tenéis que dejar claro digamos, cómo se conforma cada uno de los equipos y en el siguiente punto, que es el 10, explicar cómo va a ser la colaboración entre los miembros del equipo, ¿no? Qué va a hacer cada uno y cómo, además, esa colaboración se espera que sea exitosa en el sentido en que no es meter por meter gente de diferentes equipos, ¿no? Sino hay que argumentar que, por ejemplo, existe una colaboración previa en proyectos anteriores o que existe, no sé, se organizó algún evento de manera conjunta. Es decir, que esa colaboración es necesaria y que ya tiene un terreno, un camino recorrido, ¿no? Y que además es necesaria esa colaboración. En el sentido, por ejemplo, imaginemos que nos presentamos nosotros este año un proyecto y vamos a meter a alguien experto en comunicación bueno, no en comunicación, experto en cambio climático, ¿no? Pues si nosotros vamos a hacer un proyecto de comunicación del cambio climático, pues es totalmente evidente que la colaboración y la interdisciplinariedad es necesaria porque tenemos un equipo de comunicación que es el nuestro y va a haber un equipo de estudios de cambio climático, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro y tiene que ser evidente, no es meter por meter a los amigos o a la gente conocida, sino que realmente los perfiles representen esa colaboración y esa interdisciplinariedad necesaria, ¿no? Y finalmente un punto que suele ser un poquito difícil a veces es el de impacto, del impacto del proyecto y cómo se va a evaluar ese impacto, ¿no? A nosotros realmente nos ha costado mucho entender esto porque realmente en FECIT no fue la primera vez que lo hicimos, pero para muchos otros proyectos esto está además, hay unos formatos muy específicos de los indicadores de impacto de los proyectos, ¿no? El impacto tiene que medirse, tiene que verse tanto de manera cualitativa como medirse de manera cuantitativa, ¿no? ¿Qué quiero yo lograr y cómo voy a medir yo ese impacto, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer 4 charlas en 4 colegios. Pues, ¿cuántos alumnos hay en esos colegios? Pues voy a llegar a tantos alumnos. Yo puedo contar, ¿vale? Y del punto de vista cualitativo puedo decir que voy a transformar o voy a intentar transformar una visión o una actitud a través de unos vídeos que se van a hacer de manera experimental, ¿no? Entonces, yo tengo que explicar el número y la cualidad del impacto, ¿no? Y eso se hace de manera formal en tablas, ¿no? Donde yo miro cada actividad y cada actividad voy diciendo, en esta actividad tiene esta tarea y esta tarea va a tener este impacto específico, tanto cualitativo como cuantitativo, para que pueda ser evidente en la evaluación de la memoria, ¿no? Además, el impacto puede verse o puede darse a muchos públicos. Por lo tanto, como cuando en el punto 4 ya hemos definido el público objetivo, podríamos también relacionar los diferentes impactos con los diferentes públicos, ¿no? Sí, un público escolar, un público joven, un público, un grupo social determinado. El impacto se puede también relacionar con esos públicos específicos.
En cualquier caso, todo esto es más formal, lo que estamos contando. Luego la memoria técnica, para ya dar el consejo, la memoria técnica tiene que estar escrita de manera de convencer a quien lo lea, ¿no? Esto quiere decir que aunque cumplamos con todos y cada uno de los pasos que están allí, hay que justificar cada uno y hay que tener una narrativa, que en inglés normalmente se llama el rational, ¿no? La justificación, una narrativa que convenza al evaluador o a quien lea el proyecto de que nuestro proyecto es innovador, es bueno, tiene un impacto que probablemente no se había tenido en la sociedad. Entonces, esa narrativa es súper importante y por eso tiene que estar también bien escrito y bien justificado, ¿no? Si quieres, mostramos un momentito la memoria, que la tenemos aquí abierta, y así por lo menos se puede ver el modelo, el ejemplo. Sí. La memoria solamente se llega a ella, lo que es la plantilla que facilita FECID, cuando ya estás registrado y has dado de alta un proyecto en la convocatoria nueva, porque cuando has llegado a ese punto, lo que haces es recibir como si fuera un código de referencia asignado a ese proyecto. Entonces, a partir de ahí, la documentación que te descarga ya viene con ese código de referencia. Entonces, es más sencillo, digamos, pero, por ejemplo, en nuestro caso que hicimos uno de test para descargar esta memoria el otro día, pues ya nos han asignado este código. Entonces ya viene toda la memoria preparada y simplemente pues el formato sigue exactamente el de una plantilla en Word y tal como ha comentado Carlos, cada uno de los puntos te da una pequeña definición de qué es lo que tienes que poner ahí y hasta llegar pues hasta los últimos pasos, digamos, y las últimas tablas, todo es una plantilla única. Hay que meter absolutamente todo el detalle aquí, ¿vale? Bueno, esto igualmente lo dejamos aparte y sigues con los criterios. Sí. Vale. Seguimos. Bueno, eso lo comentas tú, los criterios económicos, ¿no? O bueno, no, son los de evaluación. Perdón, en este caso, si quieres, sí. Sí, bueno, lo de evaluación es un poco resumir lo anterior. Ya os había dicho que os ponen una nota, ¿no? Y entonces en la nota, pues los evaluadores van del 1 al 100 y ahí tenéis exactamente cómo se distribuyen esos 100 puntos, ¿no? Los criterios sustantivos, que son los del proyecto en sí, la memoria, es decir, la calidad científica o la calidad conceptual de lo que planteéis. Por otro lado, los criterios económicos, es decir, el presupuesto, cómo está elaborado, si efectivamente lo que se pide y lo que se da por parte de la universidad es suficiente. Luego los criterios operativos, que es la implementación de la idea, ¿vale? Fijaos que tiene un peso muy grande y es que esto es un poco la metodología, ¿no? ¿Cómo voy a implementar el proyecto? Se fija mucho de que efectivamente con los pasos que hemos enumerado se pueda conseguir el proyecto. Hay que convencer a la FECID de que lo que vamos a hacer realmente es operativo y es funcional, que podemos conseguirlo y que tenemos una planificación adecuada para poder, y unos pasos adecuados para poder llegar a los objetivos. Y finalmente los criterios de impacto, que son, bueno, un poco pues lo que nos hemos nosotros planteado como impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, si decimos que nuestro impacto va a ser solo a 20 alumnos de un curso en una provincia, pues igual les parece muy poco, igual quiere un impacto mucho más amplio. Entonces, en la medida que el impacto sea mayor, pues probablemente, o sea, que lleguemos a mayor número de personas con un impacto en términos de calidad mucho mayor, probablemente tendremos más nota en este punto también. Hay una puntuación de corte, es decir, esto es importante porque para poder ser susceptible de financiación tenemos que tener un mínimo de 60 puntos. Luego ya, de pasar los 60, se financian los proyectos. Hasta que se acabe el presupuesto. Exacto. Sí, de media está sobre 81, 82 sí, de media. Sí. Nosotros hemos tenido algunos en la línea, que ha quedado ahí como a punto de no recibir, pero justo hemos quedado por encima, ¿no? de la línea, afortunadamente. Pero sí, 81, 82 sí, suele ser el corte, pero bueno, este año puede ser totalmente diferente. Igual se presenta mucho más, con más calidad y el corte es 90, o menos y es 70, ¿no? En cualquier caso, hay que tener un mínimo de 60 para poder ser susceptible de financiación, ¿no?
Yo creo que esto lo podemos pasar. Sí, es que si aquí no... simplemente hemos dejado el detalle de en qué consiste y cuántos puntos se da, Sí. para que se pueda ir viendo, con lo cual lo vamos a pasar un poco rápido porque esto también queda a vuestra disposición para poderlo leer, pero sí que es importante ver dónde están los puntos que nos interesan, porque claro, vamos en teoría a conseguir el máximo de puntos posible. Bueno, entonces en el apartado de gestión, bueno, aquí realmente el apartado de gestión es como para daros pequeños, bueno, consejos, por llamarlo de alguna manera, puntos clave, ¿vale? ¿Qué pasa con FECID? Bueno, nosotros por lo menos tenemos que decir, yo de otros casos no hablo porque desconozco, pero en nuestro caso ha sido todo muy ágil y muy práctico, muy sencillo de hacer. Entonces, cuando nosotros gestionamos un proyecto de FECID, en la mayoría de los casos son proyectos de, digamos, presupuestos, bueno, pues bajos, ¿no? Medio bajos. Porque si no son presupuestos, a lo mejor de más de 50, 60.000 euros, pues claro, no tienes grandes dificultades para llevar a cabo esa gestión en los 12 meses que duran, 12, 11, 10. Entonces, digamos que no tienes cada poco tiempo reuniones con el coordinador de FECID, ni justificar, ni seguimiento concreto. Con lo cual tienes bastante libertad de actuación, ¿vale? Pero ¿eso qué quiere decir? Que también es mucha más responsabilidad, o sea, hay que organizarse mejor. Y hay que organizarse mejor por uno de los puntos que comentaba Carlos al principio, que cuando sale la resolución definitiva de FECID, puede ser que sea el mes de noviembre, cuando la fecha de inicio está en julio. Entonces, si has previsto un cronograma para empezar en julio y acabar en junio del año siguiente, si estás en noviembre y aún no has empezado porque no ha salido la resolución y dependes, digamos, de costes, pues tienes un problema. Tienes que reajustar todos los tiempos para poder cumplir la fecha límite, que la fecha límite de fin de proyecto es 30 de junio, vamos, pase lo que pase, o sea, eso no cambia. La fecha límite siempre es la misma. Entonces, bueno, pequeños consejos e ideas que hay que tener en cuenta. Lo primero, siempre tener muy claro los objetivos del proyecto para no desviarse. Es decir, una vez tengamos ya toda la resolución en la mano, si tenemos que hacer ajustes, siempre hay que basarse en el objetivo. Si hay que hacer algún reajuste, digamos, de tiempo o presupuesto porque hay algo inviable, enseguida hay que ponerse en contacto con el coordinador para hacer esa modificación, que se puede hacer si es algo realista también, digamos, pero hay que solicitarlo y te lo tienen que aprobar. Bueno, otro tema que es vital es planificarlo y que el cronograma también esté ajustado a la realidad. Entonces, con ese cronograma y esos hitos hay que intentar llevarlo al día. El equipo y la comunicación, 2 puntos también bastante importantes. Muchas veces participan, pues bueno, gran cantidad de personas, digamos, en este tipo de proyectos. Entonces, hay que definir muy bien qué va a hacer cada uno, porque si no, la gente pues está un poco a lo suyo, ¿no? O sea, como son proyectos que no te van a perseguir en el día a día, digamos, la gente está a las urgencias. Entonces, tienes que organizar muy bien lo que tiene que hacer cada persona y para cuándo. Y una vez tengas eso, delegar en las personas que tienen que ejecutar, digamos, ese tipo de tareas. Y la comunicación es muy importante para que todo el mundo esté al tanto de las cosas, sobre todo cuando hay mucha gente metida. Si estamos hablando de un equipo de trabajo de 3-4 personas, pues bueno, hay que adaptarlo y la cosa cambia. Pero claro, lo normal no es eso. Lo normal es que haya mucha gente y si hay varias instituciones, pues es evidente. El seguimiento. Esto es importantísimo porque si a nosotros en cualquier momento de la duración del proyecto nos preguntan algo o nos solicitan justificar algo, tienes que tener todo al día. Entonces, tienes que asegurarte que en el tiempo previsto todo va más o menos en marcha, que se está haciendo correctamente y tener muy controlados y muy atados los gastos y los costes. Insisto, porque cualquier modificación o cualquier desviación inmediatamente hay que comunicarla y hay que, o sea, es lo único que sí que te tiene que mantener alerta porque hay que solicitar permiso. Justificar el proyecto, importantísimo. Cuando se acaba el proyecto, en el momento en el que se finaliza,
te dan un mes de plazo para que hagas toda la memoria de justificación. Y toda la memoria de justificación la tienes que entregar en ese mes siguiente al cierre del proyecto, donde se explica absolutamente todo. Es decir, explicas si has cumplido con todo lo que decías que ibas a cumplir, si justificas todos los temas de costes, de presupuestos, si ha habido cualquier tipo de incidencia, está aprobada o no está aprobada. Y luego, las pruebas documentales de todo el proyecto. Es decir, si tenías unos resultados que eran vídeos, por ejemplo, pues el enlace a todos los vídeos. Toda la documentación, si hay informes o si hay artículos o si hay publicaciones, pues todo tiene que ir debidamente justificado, ¿vale? Entonces es muy importante porque es el cierre del proyecto. Bueno, siguiente. Aquí solamente os dejo recomendación para que nadie tampoco se vuelva loco con las 40.000 herramientas que existen en el mercado. Yo solamente recomiendo, sobre todo para este tipo de proyectos, usar paquetes institucionales o de Google y usar una de dos. Si tenéis herramientas de pago, Asana es para proyectos muchísimo más grandes, digamos, y si no, usar herramientas como Trello, para tener todo absolutamente a mano. Casos. Sí, sí, bueno, yo creo que aquí podemos hacer vamos a detenernos un poco y podemos abrir a preguntas porque ya llevamos una hora hablando y con la actividad de hora y media también vale. Te hemos preparado explicar un poquito más nuestros 3 casos, ¿no? de proyectos. Pero también queremos responder a vuestras preguntas, así que vamos a mirar, como no habíamos podido ver las preguntas que habéis dejado, vamos a leerlas y también... podéis, no sé, el moderador puede, si quiere, puede plantear alguna intervención y si no hubiera ninguna o respondemos las preguntas rápidas, podemos seguir explicando un poco los casos que son los proyectos que hemos ganado. No sé si Pedro, ¿estás de acuerdo, Jesús, con esto? Bueno. No sé si Jesús me ha escuchado, pero tiene cerrado el micrófono en cualquier caso. Hay una pregunta de Juan Luis Fuentes, sí, que dice, la pregunta es con respecto a la línea 2, cuando se habla de actividades que vayan dirigidas a la formación del profesorado, si se refiere a formación permanente, es decir, profesores en ejercicio, también formación de profesorado en la universidad, es decir, estudiantes de grado de educación. Y creo que refuerza luego la pregunta diciendo, en nuestro caso, los estudiantes universitarios irían a centros educativos coescolares, ¿no? ¿Quieres responder? Sí. En este caso, normalmente, cuando se habla de formación del profesorado, es formación del profesorado que esté implicado en educación secundaria o primaria. Claro, lo que planteas es más indirecto, o sea, porque es formación del profesorado que forma al profesor de secundaria. Claro. Se podría justificar, pero lo que creemos es que está dirigido a los profesores que están dando clases en los institutos o en la educación secundaria, en los colegios. Sí, yo creo que sería un poco quizás difícil de justificar, porque claro, lo que estás comentando es efectivamente formación del profesorado, pero a nivel universitario, es decir, profesorado que está actualmente en formación, pero no está ejerciendo. Lo que ellos buscan es formar a profesores que están ejerciendo para que los profesores a su vez formen a esos alumnos de secundaria, claro, o sea, siempre niveles no universitarios. Entonces lo veo un poco difícil de justificar. Sí. Luego hay una pregunta de Eduardo García que dice si todos los proyectos han de ser cofinanciados y la respuesta es sí. En FECIT todos son cofinanciados 60-40. 60 da la FECIT, es el presupuesto que otorga la FECIT, pero 40%, como explicaba Patricia en el presupuesto, tenéis que demostrar que lo tenéis, sea en personal propio, en horas del personal propio, o sea porque tenéis dinero de otro proyecto que va a cubrir determinados gastos, o sea porque vuestra universidad va a pagar, no sé, los alquileres de un local que se va a necesitar para un evento, pero sí, es 40-60 siempre. Sí, en ese caso siempre. Voy a ir un poquito para atrás, que veo aquí en el chat. Sí. No, es que hay 2 chats, no sé por qué. Está este y sí, este. Sí, es que estas son las preguntas y este es el chat de panel. Vale. Plazo, pregunta aquí Carmen Álvarez. Sí. El plazo ahora mismo es 26 de enero. Sí. ¿Vale? Pero hay que tener antes para la firma, por el tema de la firma. Sí, o sea que... y además 26 de enero a la 1 de la tarde, es decir, tiene un horario también muy concreto porque como todo es online, 26 de enero, 1 de la tarde. Sí. Bien, todos los proyectos deben ser cofinanciados por la institución y luego
Nos pregunta Ángeles Sí. sobre las modalidades. Si nos presentamos como red UCI, ¿podemos incluir dentro de nuestro paquete de actividades una feria de ciencias o esto penalizaría en la evaluación? No, si os presentáis como red UCI, podéis presentar todas las actividades que consideréis oportunas. Es decir, esa modalidad es específica para las unidades de cultura científica y cabe todas las actividades que las unidades de cultura científica hacen para todo tipo de públicos. Es decir, solamente financian a las unidades y las unidades hacen sus actividades habituales, porque hay muchas unidades que también organizan o coorganizan con centros ferias de ciencia, ¿vale? O sea, eso está incluido y se puede. Luego dice Liz Jaimes, el proceso para las universidades latinoamericanas, o sea, si es el mismo. Esto es un tema yo creo que más formal y técnico. Yo creo, o sea, se pueden presentar como participantes oficiales, normalmente instituciones que estén en España. Universidades, ONGs o empresas, pero yo creería que como principal no se puede presentar a alguien que no tenga un NIF, digamos, en España, ¿no? Un número de identificación fiscal en España. Es verdad que luego se puede presentar a alguna universidad española, por ejemplo, y decir que va a colaborar con una universidad de fuera, pero la universidad de fuera o el organismo de fuera creo que no recibe presupuesto, es decir, la FECIT, hasta donde yo conozco, no va a ser una transferencia fuera de parte del presupuesto. Entonces, quienes reciben los presupuestos tienen que ser, hasta donde tenemos entendido, Sí. Organismos nacionales. Exacto, sí. La única opción es en colaboración, Sí. sí. Dice, ¿se contempla la formación de profesores en activo de formación profesional? Bueno, FP, sí, en ese supongo caso sí que se contempla porque no son estudiantes universitarios. FPS. No sé si nos hemos pasado aquí alguna de atrás. No, Creo yo que creo ya. que no. Seguimos. Luego, luego tenemos que leer las del otro Sí, lado. ahora voy al otro lado. Luego Juan Luis Fuente dice, no, eso sí que lo hemos leído ya. Aquí, Silvia, como proyecto podría ser el desarrollo de una app dirigida a trabajadores. Yo creo que sí, porque es una app, me imagino, de cultura científica. Si el app va dirigido a que determinados trabajadores... ¿Pero qué tipo de trabajadores? Claro, bueno. Claro, si estás hablando de trabajadores en general, sí. Si estás hablando de trabajadores de una institución, o de una empresa, por ejemplo. Claro, tiene que ser algo que tenga un público muy amplio. Por ejemplo, si tú como institución eres una universidad y quieres hacer una app dirigida a trabajadores de la universidad, no. Pero sí que puedes hacer una app dirigida a todo tipo de trabajadores de un sector concreto. Trabajadores del Metro de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que quieran, algo muy amplio. Son muchos, hay probablemente un colectivo muy amplio y se quiera mejorar la cultura científica de los trabajadores de allí. Yo supongo que allí sí, ¿no? Pero sí, porque, mira, porque Silvia están fuera del... dice aquí, en general, teletrabajadores. Vale, pero eso sería un público general. Es decir, sí que lo puedes hacer como público general, independientemente de que tú focalices en una actividad que hace ese público. Pero tendrías que orientarlo para un público general con una serie de requisitos o circunstancias, ¿no? Se podría, en ese caso se podría. Vale, tenemos otra pregunta. Ahora voy al otro chat que dice, creo que Jesús, perdón, Marta Camarero, sí, dice, ¿puede haber dos IP de la misma institución en un FECIT? Gracias. No. Yo creo que no, es un solo IP. No se puede. Solamente uno. No es como en el ministerio, ¿no? Que hay un co-IP o se presentan dos personas. Yo creo que aquí... Creo que el campo además solo deja una persona, ¿no? Sí, uno. Luego también pregunta, Tony pregunta, ¿cómo podemos justificar la audiencia virtual? ¿A qué se refiere? ¿Existe alguna plataforma tipo Geka? Claro, en este caso la audiencia virtual la tienes que justificar, bueno, es una estimación también siempre, pero la tienes que justificar con algún dato. Pueden ser datos de audiencia de diferentes plataformas, o sea, no tiene por qué ser una concreta, puede ser de la plataforma que elijas, o pueden ser datos, por ejemplo, si son medios digitales, pues los datos que estén publicados en el último informe de alguna de las plataformas oficiales. Si son redes sociales, puedes utilizar otros datos, como por ejemplo, pues bueno, datos a lo mejor del último mes de audiencia o de seguidores o de X que puedas sacar, o sea, algo que se pueda conseguir realmente de algún tipo de fuente, ya sea de la propia red o plataforma o de medios, de informes de medios que existan, pero te obliga a poner un dato.
aunque sea una estimación, porque realmente haces una estimación para un futuro que desconocemos. Aquí hay dos preguntas que están relacionadas. ¿Cuál es el presupuesto medio de un proyecto y si se puede pedir el FESID si está ya en Mineco? Bueno, el primero, el presupuesto medio depende muchísimo de la acción y todo. Por lo que hemos visto, los presupuestos, como decíamos, son bajos, es decir, no son grandes, aunque hablamos de hasta 150.000 euros, sí que es verdad que hay muy poquitos de esa cuantía, ¿no? Entonces, no es como los proyectos europeos, por ejemplo, los H2020, donde hay 3 millones de euros y el presupuesto medio suele ser 1 millón porque sean 3 proyectos, ¿no? En este caso, suelen ser proyectos más pequeños, ¿no? De 10.000, 15.000, 30.000 euros. Es lo que hemos visto. Es verdad que hemos visto también proyectos de 80.000, sí, 90.000 euros, pero son la minoría, ¿no? La mayoría son proyectos considerando que un proyecto, si te dan 80.000 euros, significa que el total del proyecto es muchísimo más, porque claro, eso sería el 60% solo. Exactamente. Y luego pregunta si se puede pedir el FESID si estás en un Mineco. Sí, esto es una pregunta de Jessica muy interesante porque a pesar de que estamos con el mismo programa de ciencia a nivel nacional y que luego suelen contar los proyectos FESID como para los que, por ejemplo, os presentáis como IP, como un proyecto tal como lo de los planes, como lo del plan nacional, es verdad que luego van por vías separadas. Entonces, no tiene nada que ver tu participación en un proyecto Mineco, que ya sabéis cuáles son las reglas internas, con FESID. Incluso, voy más allá, se puede presentar, yo ahora mismo, por ejemplo, soy IP de 2 proyectos FESID. Es decir, no hay una incompatibilidad. 3. Bueno, en 3 realmente, pero uno porque se ha retrasado por el tema de la pandemia, ¿no? Que en teoría no debería estar en paralelo. Ahora mismo soy de 3 que están en gestión, pero en la misma convocatoria solicité 2. O sea que no hay una regla muy clara sobre esto, ¿no? Es verdad que hay que ser coherente, no se puede estar en muchos proyectos porque obviamente te podrían evaluar negativamente al ver que el IP o que las personas que integran los proyectos no tienen tiempo material para poder ejecutar los proyectos. Pero no hay esas incompatibilidades a las que menciona Jessica. Vale, otra pregunta que hay aquí, espera que aquí se nos ha pasado una. A ver, Ángeles pregunta sobre el periodo de ejecución y presupuestos. Vale, pregunta qué ocurre si hemos contemplado la contratación de personal y el periodo de ejecución se retrasa. ¿La universidad sería 100% responsable del coste de ese contrato durante los meses que se quedan sin financiación? No. Es decir, no puedes hacer contratación hasta que no tengas la resolución definitiva de FECID, que ese es otro problema. Imagínate que has previsto contratar a una persona, a ver, ya no voy a decir 12, 11 meses. Pues cuando llegue la resolución definitiva, igual solo puedes hacer un contrato de 9 meses. Así es. Y no se puede hacer de ninguna de las maneras. Es decir, la institución, la universidad de turno, no adelanta el dinero, porque no es un dinero que ella aporte, es un dinero que aporta FECID. En cuanto que la FECID tenga la resolución oficial publicada, entonces ya se solicita a la universidad que haga esa contratación. Y la universidad hace una contratación, que ya lo uno con otra pregunta que hay aquí, la seguridad social, con todo lo que es las condiciones todo normales de un trabajador, sí. Es decir, seguridad social y todo. Y con los planes, o sea, con las modalidades internas de cada universidad. Por ejemplo, nosotros hemos pedido pre-doc o post-doc y ya los sueldos y todo esto, pues cada universidad tiene sus tablas. Entonces se hace con las tablas de la universidad, siempre respetando obviamente los límites máximos que has pedido de personal. No puedes pedir más porque en tu universidad luego vale más. Y lo que sí, para también responder parte de la pregunta, este año, que ha sido un año particular por el tema de la pandemia, sí que es verdad que hubo una extensión de la finalización del proyecto. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos quedaba dinero porque habíamos programado un año de contratación, solo se pudo hacer, como decía Patricia, un contrato de 9 meses, pero como nos dejaron extender el proyecto, prorrogar la finalización del proyecto unos meses más, pudimos hacer un nuevo contrato de 3 meses más para poder cubrir el contrato completo. Pero eso porque este año ha sido particular, ¿no? En otros años, por lo que sabemos, directamente se acaba el presupuesto, ya no puedes ejecutar, por supuesto, no has podido ejecutar ni antes que llegue el dinero, pero tampoco vas a poder ejecutar después que termine el 30 de junio que termine el proyecto. Entonces, el dinero solo se ejecuta en esa fecha y cuando esté aprobado por FECID. A ver, espera, que como tenemos un montón aquí, sí. Una pregunta concreta.
Presupuesto medio, creo que ya lo hemos dicho antes. De todas maneras, otro comentario sobre esto de los presupuestos medios. Las listas son públicas, es decir, vosotros podéis ver del año pasado cuál es la lista de los proyectos de la resolución definitiva de FECIT y ver lo que se ha concedido a cada proyecto. O sea, podéis echaros ahí un vistazo para haceros a la idea. Mira, mi duda sobre el tipo de acción. Si es principal, lleva acciones dentro, pero ¿tienen que estar relacionadas? O si tengo varias acciones, las pongo cada una en una solicitud diferente, si son del mismo organismo. Entiendo que la pregunta va dirigida a si tienes un proyecto que se enmarca, por ejemplo, en varias líneas. Tienes que elegir siempre una. Ahora, si tienes diferentes proyectos, sí puedes presentar, como hablábamos antes, que se pueden presentar 2 proyectos a 2 líneas diferentes, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente. Lo que no puedes hacer es un proyecto que diga que pertenece a varias líneas. Eso no. Creo que no. Si tienes varias acciones, estamos hablando que están dentro de un proyecto. Y no se incluye dentro de otra solicitud a menos que sea otro proyecto. Es decir, todo lo que esté relacionado tiene que ir dentro de un mismo proyecto. Si tienes 2 acciones, entonces, que son absolutamente distintas, entonces son 2 proyectos. Es decir, aquí el concepto de proyecto es un poco más amplio quizás que en otras convocatorias. Hay una sobre alumnos, hay una pregunta que dice, si hay un proyecto que fomenta la cultura científica para alumnos, ¿en qué modalidad se pone? Bueno, depende de qué alumnos, ¿no? Alumnos universitarios ya lo hablamos, claro, ¿no? Que hay que tener cuidado porque alumnos universitarios o alumnos de doctorado son otro tipo de público, ¿no? Alumnos, si hablamos de alumnos jóvenes, de instituto, de más jóvenes, pues ahí hay varias líneas donde pueden ir, ¿no? Desde puede ser la 1 o la 2. La 1 o la 2, exactamente. Sí, realmente puede ser la 1 o la 2. Claro, la 2, por ejemplo, que dice educación y vocaciones científicas, va muy bien con gente muy joven, ¿no? Para alumnos de educación primaria o secundaria, en donde se va a intentar modificar su percepción sobre la ciencia para, por ejemplo, mejorar las vocaciones científicas o ampliar las vocaciones científicas. Con lo cual, podría ir ahí, o en la 1, como dice Patricia, que es mucho más amplia y que podría... Sí, pensad también ahí pues las posibilidades, ¿no? Las posibilidades que hay para los proyectos. La línea 1 siempre es como la que cabe todo, prácticamente. En cambio, la línea 2 es específica para ese tipo de alumnos. Entonces, si vosotros tenéis un proyecto destinado a ese tipo de alumnos, es muy probable que tengáis más opciones en la línea 2, porque es para esos alumnos y no hay tantos proyectos que vayan a ese público en concreto. Pregunta si instituciones públicas pueden ser coparticipantes como consejerías de educación. Yo entiendo que sí, porque tendréis que tener el visto bueno del representante legal de esa institución pública, que depende cuál sea, puede ser más complicado, porque suelen ser más grandes y hay que ir al representante legal. Pero sí, todos los organismos públicos y privados suelen poder participar. En teoría sí, se puede. Si son acciones del mismo organismo, va en solicitudes separadas. Acciones del mismo organismo. A ver, es que por el tipo de preguntas que estáis haciendo con el tema de las acciones, el concepto no es el de acción, sino el de proyecto. Claro. Es decir, si las acciones son diferentes, con objetivos diferentes, con públicos, aunque sea similar, pero bueno, diferentes, son 2 proyectos. Yeah. Y son 2 solicitudes. Ahora, si están vinculadas, sí que puede ser un proyecto con varias acciones. Claro. De hecho, es muy importante porque te evalúan acciones por separadas. A nosotros, eso es algo interno nuestro, pero os lo contamos. En el primer proyecto teníamos 5 acciones. Las 3 primeras eran más de estudio y las 2 últimas más de intervención. Y la FECIT, en la resolución, nos financió solo las 3 primeras acciones. Nos cortó el presupuesto, o sea, nos dio menos dinero, pero nos dijo que solo estábamos obligados a cumplir las 3 primeras acciones. De hecho, esas 2 que no nos financiaron fueron las que presentamos en la segunda parte del siguiente año y recibimos financiación. Pero las acciones son independientes. No es que sean mini proyectos, son parte del propio proyecto y están totalmente articuladas, pero son, digamos, objetivos que se cumplen de manera medianamente independiente dentro del mismo proyecto. Entonces, la acción, desde los términos que usamos aquí, es una de las
digamos, de las acción, no quiero decirlo con las mismas palabras, una acción al final lo que hace es conseguir un objetivo propio del proyecto. Y en cambio el proyecto es el conjunto de objetivos. Entonces, para diferenciar la acción de proyecto, yo creo que sí se pueden poner varias acciones, pero luego tener en cuenta que pueden ser independientes y que incluso pueden ser separadas en la evaluación. Otra pregunta que nos hace aquí Ana Rodrigo, ¿se pueden presentar proyectos como Red UCI y también otros proyectos diferentes en otras líneas dentro de la misma institución? Vale, sí se puede, pero no te deberías de presentar como Red UCI, ¿vale? No digo que no puedas, sino no deberías presentarte como Red UCI en el segundo proyecto. Es decir, la Red UCI va a la línea que pertenece a todas las redes UCI. Y luego, si te interesa, puedes presentar otro proyecto como institución, de la misma institución y con los investigadores X, pero no como red UCI, porque la red UCI te van a decir que estás mal ubicado. ¿Vale? O sea, si tú solicitas un segundo proyecto como coordinador red UCI, te van a decir que no, te van a decir que estás mal ubicado en esa línea. Ahí preguntan si se puede, dice, el proyecto debe empezar en julio, aunque no se haya recibido la financiación de FECIT. Y si luego no se consigue, bueno, es verdad que decíamos que nosotros en el caso nuestro fue en noviembre que tuvimos la resolución final, pero en julio o en junio, o sea, por ese mes, ya hay una resolución provisional. Con lo cual, se puede cada uno hacer una idea si va a recibir la resolución definitiva, en la resolución definitiva una resolución favorable. Con lo cual, en nuestro caso sí que pudimos empezar a trabajar de manera informal en julio, pero sin contratar a nadie, sin ejecutar gastos de presupuesto. Empezamos a trabajar y luego cuando llegó la resolución definitiva, que tardó, o sea, entre la provisional y la definitiva, se tarda muchísimo. Con lo cual, cuando llega la siguiente es que se puede empezar efectivamente a ejecutar el presupuesto. Vale, otra pregunta que hay aquí es también referente a las UCIs. Si para esa modalidad se incluyen varias acciones, la persona responsable de cada acción puede ser diferente o sería la responsable de la UCI. En eso no hay problema. Es decir, una vez el coordinador es la UCI, cualquier persona que esté dentro de los miembros de ese equipo se puede ocupar de alguna de esas acciones. ¿Vale? En ese caso, ellos no te van a pedir, digamos, individualmente que detalles. Te van a decir, dime quiénes son los miembros y dime cómo repartes las responsabilidades, con lo cual tú puedes asignar a otras personas tareas, acciones completas o como se considere, ¿vale? Ahí ya la planificación de cada uno. Aquí dice, en cuanto al presupuesto, FECIT no financiaría materiales como ordenadores, tablets, kit de robótica, etcétera. Solo coste de personal, no me queda claro. Bueno, FECIT financia dos cosas, gastos de personal y gastos de ejecución. Es verdad que puede haber proyectos que requieran de manera muy específica y muy justificada algún material inventariable, ¿vale? Como es lo que estás mencionando ahí, como ordenadores o tablets. Esto es un problema que hay en la FECIT, pero que hay también en los proyectos europeos, porque lo estamos viviendo día a día. No se quieren pagar o financiar estos materiales inventariables porque normalmente se entiende que la institución tiene ya, por ejemplo, ordenadores. Entonces, ¿para qué se paga o se compra un ordenador en la FECIT si es un ordenador que tiene que poner la universidad donde trabajas? Además, el ordenador tiene una vida útil. 1, 2, 3, 4 años, por ejemplo. Y el proyecto duró un año. Entonces, la FECIT no quiere financiar un equipo, ni la FECIT ni la Unión Europea, la Comisión Europea tampoco. No quieren financiar un equipo que al final solo se va a utilizar durante un año y el resto del tiempo no se va a devolver tampoco, ya va a quedar para otros usos. Y que luego, además, no se usa al 100% para la actividad, se usa para varias cosas. Entonces, eso es un tema muy, muy complejo y que, por ejemplo, cuando mencionas un kit de robótica, digamos que se va a realizar una actividad donde la única manera de realizar la actividad es que los participantes tengan un kit de robótica. Bueno, habría que justificar que es un material inventariable que que no se puede conseguir de otra manera y que luego tendrán que ver si eso se va a utilizar solo para el proyecto. Por eso había una línea ahí de amortización. Esa amortización lo que significa es que luego, por ejemplo, si la FECIT decide financiar algún inventariable de este tipo, igual no financia al 100%, igual te financia una parte, que es lo que se va a utilizar durante el proyecto, y otra entidad tiene que financiar el resto, porque el kit de robótica no es de usar y tirar, probablemente. Al igual que tampoco lo es una tablet ni es un ordenador. Entonces,
Lo que queremos decir, es muy difícil financiar este tipo de cosas. Si son muy necesarias, habría que incluirlas, pero habría que ver si no se va a utilizar en su vida útil para el proyecto en 100%, no lo va a financiar la FECIT. Tendría que tener una amortización. Solo financiaría una parte y el resto hay que conseguirla con otros ingresos. Creo que no quedaba más que una aquí vigente. Pregunta Sí. Marcelo, ¿una revista que muestre los trabajos final de máster de los estudiantes es posible? Yo no creo. Tal cual no. Así tal cual no es un proyecto financiable en estas categorías. No, porque normalmente, bueno, también dependerá de los trabajos de fin de máster, pero un trabajo de fin de máster suele ser un trabajo de investigación. Y eso está más en la difusión entre pares, ¿no? O sea, la gente que consulta un trabajo de fin de máster son investigadores normalmente o gente que está formándose para la investigación. Otra cosa es que quieras transformar, por ejemplo, los trabajos de fin de máster, los tesis de doctorado, las investigaciones de los profesores, en un tipo de producto para un público general no especializado. Eso habría que mirarlo si sirve, ¿no? Si es una revista, o no una revista, sino un formato en que se traduzca ese lenguaje técnico que puede usar un trabajo de fin de máster a un lenguaje no especializado para llegar a grandes audiencias, ¿no? Eso probablemente sí que tendría un poco más de sentido. Pero tal como lo planteas, que suena más a una revista científica casi, yo dudo que FECIT lo financie, ¿no? Uh-huh. Vale, pues en principio creo que las que hay aquí están todas. Sí, y aquí también. No sé si vienen en orden o no. Nosotros tenemos, no sé si vamos a poneros ahora unas web en el chat de los proyectos, porque tenemos preparado presentación más detallada sobre cada uno de los proyectos, pero la verdad es que por lo menos de uno de ellos tenemos la web Sí. en el observatorio, tenemos la web donde están todos los datos, ¿no? Entonces, os la vamos a dar para que veáis un poco los detalles de un proyecto que ya está terminando, porque debe terminar bueno, está terminando, ya ha terminado el 31 de diciembre, sí, aunque seguimos estamos elaborando el informe final. Hemos puesto allí, se llama Data Science Spain. Es un proyecto que, como decía, tenía 5 acciones, que fueron al final 3, y de hecho tuvo que cambiar el título, porque al cortarnos la cuarta y la quinta acción tuvimos que cambiar el título. Es un proyecto que era más grande de lo que ellos esperaban, con lo cual dijeron, pues vamos a dar menos dinero a esta gente y que haga menos cosas, y ya si quieren se presentan el siguiente año, que fue lo que hicimos, y nos dieron la segunda parte, ¿no? Por eso el segundo proyecto que acabamos de comenzar se llama Data Science Spain 2, y simplemente es una continuación del estudio. En este caso ya superamos el estudio de las percepciones y actitudes hacia la ciencia de datos, hacia el Big Data y la inteligencia artificial en España, y pasamos a una parte de intervención con periodismo de datos, persuasión narrativa, para modificar o intentar modificar a gran escala las actitudes y conocimientos que tienen los ciudadanos españoles sobre el Big Data y la inteligencia artificial. Esa es la segunda parte del proyecto, que es además la más bonita, porque estamos preparando vídeos, preparando noticias que se van a viralizar, etc. Y luego hay un segundo proyecto que no está todavía publicado, que es Conversas, que Patricia también lo puede resumir muy rápidamente. Sí, en Conversas realmente lo que nos planteamos es un estudio un poquito más divulgativo, digamos, porque aquí lo que hacemos es preguntarle a diferentes perfiles, en este caso, voy a ir directamente aquí, preguntábamos a 6 perfiles concretos dentro de todo el sector de la ciencia, le preguntamos su opinión sobre diversos temas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son muchas entrevistas a cada uno de estos perfiles, y luego, con todo ello, vamos a montar pues, unos informes, ¿no?, de hacia dónde está yendo, ¿no?, la ciencia en el país, con cada uno de estos temas, sus resultados, y vamos a hacer algo muy visual, porque se va a montar un documental y se va a montar un libro blanco al respecto, con lo cual esto sí que es bastante más de comunicación de la ciencia y sobre todo más de divulgación, pero la parte que tiene de estudio nos permite profundizar un poco en cómo está el sector desde dentro. Entonces, bueno, en eso consiste así a grandes rasgos.
Sí, queríamos no dejar de comentar los proyectos porque lo teníamos preparado, pero claro, se nos ha ido el tiempo y yo creo que ya no sé si Jesús Si hay alguna quiera cuestión o más alguna o que no pregunta. hayamos respondido, por ajustarnos también lo más que podamos al tiempo. Sí, como ya sabéis, bueno, esto entiendo que va a ser grabada, está siendo grabada, así que se puede ver de nuevo la charla. También, bueno, quedará a vuestra disposición para alguna otra consulta si queréis. Escribirnos al correo electrónico, lo podemos poner Sí, está allí también en la presentación. en la presentación, así que lo vamos a poner en el chat, mejor lo voy a poner en el chat. Sí, que bueno, que eso, con muchísimo gusto responderemos cualquier duda que tengáis. Y nada, como consejo o sugerencia final, que os pongáis las pilas porque os quedan pocos días si vais a presentar. Nosotros estamos en las mismas, estamos también corriendo para terminar la presentación de la propuesta de este año. Así, bueno, nuevamente agradeceros por vuestra asistencia, que he visto que hay más de 100 personas y eso, bueno, es muy gratificante porque vemos que hay mucho interés tanto de la UNIR como me imagino de otras instituciones y universidades que se han conectado de España y creo que de fuera también. Entonces, gracias en nombre de nuestro y del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Muy bien, muchas gracias también, porque la verdad es que ha parecido muy interesante y que hay mucho interés y sobre todo pues ánimo porque es un trabajo arduo. Sí. Sí, y con tiempo, sobre todo con tiempo. Sí, pues muchísimas gracias a todos y a la UNIR por la excelente organización. Sí. Gracias. Bueno, pues muy buen día, buena tarde y que no paséis mucho frío donde estéis. Adiós, adiós a todos.